Bienvenidos todos. Hoy estamos en Habacuc capítulo 2, terminamos el capítulo 2. El título del sermón es el juicio, la idolatría. Vamos a leer de Habacuc 2, 18 al 20. Estos son los últimos de los ayes. Déjenme lo pongo en pantalla. Como saben, lo estamos leyendo en este caso en NBI porque es una interpretación dinámica. Capítulo 2, versículo 18. Va a aparecer en pantalla, lo leemos, oramos y comenzamos con el sermón. Dice así: ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano hace ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Amado Rey, gracias, Señor. Nos encontramos hoy, como bien lo dice hoy tu porción, en tu presencia. Es verdad que tenemos que tener este temor reverente, este amor reverente y guardar silencio, porque cuando tú haces las cosas, nosotros debemos de contemplarte. Gracias porque nos permites encontrarnos contigo esta mañana. Bendice tu iglesia, que tu Espíritu Santo nos transforme, que hable a nuestro corazón estas verdades tan fundamentales y ayúdanos también a que en nuestro caminar demos testimonio de vida del Dios que tenemos. Eres bueno, lo sabemos, tu misericordia y gracia sobreabunda y descansamos en tus promesas. Sea tu nombre exaltado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Vamos a considerar unos temas iniciales. Uno es: ¿alguna vez alguien te ha mentido? ¿Cómo te sentiste? Y se me quedan viendo, ¿no? Como, si no me contestaste es porque tú has mentido. Entonces, cuando te mintieron, ¿cómo te sentiste? Jóvenes, ¿alguna vez les prometieron algo los papás que no les cumplieron? ¿Cómo se siente? Incómodo, ¿estamos de acuerdo? En donde lo que ocurre es una serie de situaciones que basamos nuestra vida. Pero tú quieres y necesitas confiar. Eso es verdad. Lo que vamos a ver en la porción tiene que ver con una dinámica en donde nosotros necesitamos comprender a través de la palabra en dónde estamos poniendo nuestra adoración o nuestra confianza. Sermón, estamos en los últimos de los ayes. Si venimos nosotros recordando, al principio de Habacuc capítulo 1 hace un reclamo: ¿hasta cuándo, Señor? Y hace una serie de aseveraciones a Habacuc que cuestiona profundamente los atributos del Señor. Cuando inicia el capítulo 2, Dios le dice: hey, ¿qué tienes que comprender? El justo por la fe vivirá. De forma que entonces la justicia, esto que el capítulo 1 Habacuc había expuesto como tu justicia, Señor, no la entiendo. El Señor le da una frase que resume los elementos de la justicia: el justo por la fe vivirá. Sin embargo, después de eso, empieza con los 5 ayes, con los 5 juicios, en donde se han ido desmembrando, por decirlo de esta manera, los elementos que al Señor, en particular en ese contexto, toca profundamente contra Babilonia en una situación de injusticia. Vimos primero el poder, después vimos la falsa seguridad, pasamos por el egoísmo, luego pasamos por esta necedad o perversión moral, y hoy vamos a ver el último ay, que tiene que ver con la idolatría. Quiere decir que la porción del justo por la fe vivirá, quiere decir que nuestra comprensión de justicia tiene que ser cada vez más profunda y acorde al Señor para que podamos nosotros comprender si el Señor es justo o si es injusto. Pero el Señor dice la palabra que siempre es justo, entonces los que no comprendemos su justicia somos nosotros. Y lo que expuso en estos famosos ayes tiene que ver con cómo la justicia del Señor la puedes ir observando, y hoy termina de dar el marco de la justicia, cómo la puedes ir entendiendo para que entonces nosotros podamos comprender la justicia de Dios.
Todos en algún momento hemos pasado por situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida en donde tú dirías o percibirías que hay injusticias en tu vida. Y no quiere decir que nada más sea un tema de percepción. Seguramente también has tenido temas de injusticia real en tu vida, eso es verdad. Pero aún en tu percepción de injusticia, necesitas comprender la magnitud de la justicia del Señor. Como no podemos ahorita hacer todo el planteamiento, quizá empezando el capítulo 3, ya podamos otra vez hacer el resumen de la justicia. Hoy nos va a hablar de la idolatría en sí mismo. Toma 3 puntos el sermón de hoy. Uno es la estructura de la idolatría, cómo es que se compone la ecuación de la idolatría. En el versículo 19, parte 2 del sermón, es cuál es el juicio de la idolatría. Y en la parte 3, lo que espera el Señor y cómo cierra estos elementos. Lo que es importante que tú vayas revisando junto conmigo es la primera parte, sobre todo en la estructura de la idolatría, cómo se da. Así que vamos para allá en el versículo 18. Dice así, aquí es donde da la estructura de la idolatría. ¿De qué sirve, y lo plantea, una imagen si quien la esculpe es el artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido? La pregunta, a diferencia de los otros ayes, en este sentido, entonces siempre decía, ay de aquel vendía el juicio primero. Como es el cierre final, primero da el marco textual de lo que va a tratar, que tiene que ver con la idolatría, y en el versículo siguiente es cuando pone el juicio. Pero hace 2 preguntas fundamentales que ya la veníamos nosotros escuchando, no en esta manera explícita, pero sí de alguna manera la veíamos en los diferentes juicios. Y la palabra clave es ¿de qué sirve? Eso ya no lo está preguntando Habacuc, eso lo está preguntando Dios. Y Dios está haciendo una pregunta directa en donde te dice a ti, ¿de qué sirve? Lo siguiente que viene en la composición de la pregunta es donde tenemos que poner atención. Porque cuando Dios pregunta ¿de qué sirve? Normalmente la respuesta no es de mucho. Eso nos lo hemos planteado muchísimas veces y incluso en términos educativos, a veces los papás hacemos eso. ¿De qué sirve que hagas esto? Uno espera la pregunta, uno espera la respuesta que los hijos digan, de nada, papá. No haces la pregunta para que te digan, sirve de muchísimo, no. Ese énfasis de la pregunta está orientado a que la respuesta sea, hey, no sirve de nada. Esa es la conclusión que tienes que llegar. Tanto esta porción como cuando agarras a partir del capítulo 37 de Job, por ejemplo, varios libros, el Señor hace ciertas preguntas en donde lo que está diciendo Dios es que tú tengas procesos conclusivos. El Señor lo pudo haber puesto en términos de afirmación, pero no, lo hace en un tema de pregunta para que tú tengas la conclusión, tu proceso de pensamiento afirmativo. Entonces te está diciendo de qué sirve y pone 2 parámetros. Una imagen, si quien le esculpe es el artesano, ¿de qué sirve un ídolo fundido? Si tan solo enseña mentiras. Y entonces pone 2 condicionantes, si lo pusiéramos a ver. ¿De qué sirve una imagen? Es decir, que yo haga algo, si quien la esculpe es un artesano. ¿Y de qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? 2 elementos que ponen la estructura de la idolatría. Es verdad que se está refiriendo puntualmente a, yo soy un artesano y entonces yo hago una figura y lo que está diciendo Dios es, si tú hiciste la figura, ¿de qué sirve que le pongas poder a la figura? Porque tú la acabas de hacer. Y lo que está marcando es un proceso de idolatría. Y el proceso de la idolatría tiene que ver particularmente con un elemento de confianza, un elemento de necesidad, y quisiéramos después poner otro elemento, sería revelación. ¿Cómo se conecta la confianza y la necesidad? Está una persona, vamos a suponer que tú lo quisieras decir así, eres una persona, listo, tienes una necesidad, vamos a crear, ahorita lo que está diciendo la palabra, una forma en donde podemos tener un ejemplo muy simple de ídolos. Imagínate que tú tienes una necesidad de dinero. ¿Alguien le ha pasado alguna vez en su vida eso? Y entonces tú dices, me hace falta dinero, voy a construir esta moneda gigante de madera. Y una vez que la acabas de construir, entonces tú ahora le dices a la moneda, oh, gran moneda, tú eres ahora la que me va a proveer de dinero. ¿De qué sirve? La conclusión sería, de nada.
Porque ¿quién hizo la moneda? Tú. ¿Cómo esperas que si tú hiciste la moneda, que eres mucho más poderoso con la moneda, ahora le transfieras el poder a la moneda para que la moneda te devuelva algo a ti? Pero la estructura de la idolatría la acaba de poner. Si profundizamos un poco en lo que acaba de ocurrir, es lo siguiente. La persona tiene una necesidad. Como nosotros somos muy malos trabajando nuestras necesidades internas, tendemos a tener las necesidades externas y transferimos la necesidad de un elemento interno a un elemento externo. Eso es el más común de lo que te puedas imaginar. Y entonces cuando se hace la necesidad externa, para que tú puedas relacionarte con esa necesidad, la necesitas cosificar. Puede ser angustia o tengo la necesidad de afecto. Entonces la sociedad te va a vender estas ideas, ¿no? Tienes la necesidad de sentirte admirado, perfecto. La cosifica, la pones externo. Y entonces el mundo, ¿qué te ofrece? Ah, te dice que si tienes sexo con un hombre o con una mujer increíble de un cuerpo extraordinario, entonces te acaban de sacar la necesidad. Que si tú tienes una necesidad de estabilidad, te dice el mundo, hey, ¿qué? Si tú sacas necesidad y la cosificas en una cuenta bancaria, entonces que tú necesitas seguridad, que si tienes un carro o una casa grande, entonces, y lo que el mundo ofrece es sacar las necesidades, que las puedas cosificar, para que aparentemente entonces puedas trabajar con la necesidad. Lo primero que hace tu proceso de idolatría es que la necesidad, definitivamente, como es una necesidad, tú no la puedes suplir, tú no la puedes llenar por ti mismo. Segundo, ¿qué haces? No me gusta cómo se siente no tener una necesidad resuelta. Y como no me gusta cómo se siente una necesidad no resuelta, la tengo que sacar, porque yo no quiero ese dolor en mí, mejor lo saco. Y una vez que la sacas, necesitas dialogar con esa necesidad. Te conviene cosificarla, plantearla como un objeto. Y una vez que la tienes con un objeto tangible, tu necesidad, pareciera que entonces ya es tratable y ya le puedes pedir, o le transfieres, o le cedes poderes, para que entonces te devuelva tu necesidad satisfecha. ¿Muy bien? Es totalmente absurdo lo que te acabo de decir. Porque sacas tu necesidad, lo cosificas y luego le pides a eso que te la devuelva, pero ya satisfecha. Es un absurdo lo que acabo de decir. Pero eso somos. Ese es el proceso de la idolatría. Es como se junta la confianza y la necesidad. Pones la necesidad, ya que está externa y cosificada, le cedes tu confianza para que entonces te la devuelva satisfecha y se sienta increíble. Ahora, tú me puedes decir, qué bárbaro, ¿quién haría eso? ¿Y sabes qué te voy a decir yo? Todos. Todos. Desde el amuleto de la suerte, la camisa rota de la infancia de la buena suerte, el, el rosario, la estatuilla, el pata de conejo, pata de venado, la cortina al revés, el espejo boca abajo, o sea, lo que me pongan, o sea, hay tantas cosas que ponemos. Pero no nada más cosificamos en esa naturaleza, es la profundidad que esta porción nos ayuda. A veces tenemos estos procesos de idolatría, sí, pero con términos de relaciones, con cuestiones de pasado, con cuestiones de simbólicos de personas. Y entonces estás pidiendo a situaciones que están muy complicadas o a alguna persona que cosificas la necesidad. Y entonces te enamoraste, sobre todo los jóvenes, ¿no? Se enamoran de lo que pasaría, lo que ahora le llaman su crush, en donde están ahí puesto todo, porque toda su felicidad está puesta en esa persona. Evidentemente tú te sientes totalmente infeliz e insatisfecho y quieres que la otra persona te devuelva admiración, te devuelva afecto, te devuelva reconocimiento, te devuelva, etcétera, admiración. Porque en el fondo no sabemos tratar con nosotros cuando tenemos esos vacíos. En el fondo no sabemos tratar con nosotros cuando desarrollamos
ciertos elementos que nos permiten distinguir qué cosa, quién tú eres. Y como no te gusta quién tú eres, porque tienes una necesidad, y propio de tener una necesidad es que no te sientes completo, y como te vendieron en el mundo que necesitas ser pleno, completo, absorto, abundante, etcétera, etcétera, de pronto tener una necesidad parecería una incongruencia a lo que el mundo ofrece. Es como, a mí me dijeron que yo tenía que venir de este mundo a ser feliz. ¿Cómo es posible que si tengo que ser feliz de pronto tengo una necesidad? Quiere decir que tengo algo que no he conseguido. Y si tengo algo que no he conseguido, entonces no estoy completo o feliz. Y en automático vas a cuestionar. Porque llegamos al cristianismo muchas veces y se ofrecen estos argumentos de el Señor te dará todo lo que necesitas. No, bueno, claro que sí, llego, Señor. Pero tienes que saber algo. El Señor no te va a dar todo lo que tú necesitas. Pero el Señor te va a dar todo lo que su relación con Él necesita. No es lo mismo. Va de nuevo. El Señor no te va a dar todo lo que tú necesitas. Porque si Dios te diera todo lo que tú necesitas, entonces ¿quién es Dios? Porque si Él te tiene que suplir todo lo que tú necesitas, ahora resulta que Dios está a tu servicio porque tú lo necesitas. Y eso no dice la palabra. La palabra dice que el Señor te va a dar todo lo que tu relación con Él necesita. Eso sí te lo va a cumplir. Y si tu relación con Él necesita crisis financiera, lo va a hacer. Y si tu relación con Él necesita que permita un tema de salud, lo va a hacer. Y si tu relación con Él necesita que pases por un momento álgido, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor se va a asegurar que lo más importante entre tú y Él es la relación. Porque el Señor no nos necesita. Sí tenemos claridad de eso, ¿verdad? ¿O alguien de aquí cree que hoy se levantó y Señor, yo sé que me necesitas, voy a ir a tu iglesia? No. Lo que también a veces dudamos es que te levantes y digas, Señor, que yo te necesito. Porque la necesidad en la relación con Dios es un tema vital. Déjame te lo conecto con el sermón en una frase del domingo pasado. Necesidad que no es vital, no es necedad, no es necesidad, es necedad. Es decir, las necesidades se marcan a la vitalidad que tenemos en la relación con Dios. Eso es una necesidad. Todas tus necesidades están basadas en la relación con Dios. No te vayas a confundir que yo necesito comer. Mateo capítulo 4. El Señor estuvo 40 días en el desierto, necesitaba comer Jesús y el Señor no le dio por 40 días a su hijo comida. Y cualquiera diría, Señor, ¿tú sabías que necesitaba comer? Quizá tú y yo partimos de decir, ay, qué bárbaro, Jesús no necesitaba comer. No, era un hombre. Necesitaba comer en 40 días. Pero no necesitaba comer, porque eso hubiera afectado la relación con su padre. Lo mantuvo 40 días sin comer, porque su relación es lo que necesitaba. Un versículo antes dice, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. No le dio agua. Y no me pueden decir que no lo necesitaba en el desierto. Por supuesto que Jesús lo necesitaba, pero su relación con su Padre no lo necesitaba. ¿Muy bien? Tienes que tener claridad en que tus necesidades no tienen que ser obligadamente satisfechas por el Señor. Pero las necesidades que tienes en su relación, tienes que tener la certeza de que el Señor va a suplir todas tus necesidades. ¿Muy claro? Entonces, cuando tú no ves claridad en que las necesidades tienen que ver con la relación con el Señor, si no crees que las necesidades tienen que ver contigo, surge el proceso de la idolatría. Porque como la necesidad que tengo ya no tiene que ver con el Señor, sino conmigo,
Y yo necesito afecto, yo necesito estabilidad, yo necesito reafirmación, yo necesito reconocimiento. Y el Señor no me lo da, o no lo ves porque en términos de la relación no tendría sentido. Es como, Dios, ¿qué? Ok, tengo esta necesidad, tú no me lo das y déjame construyo un ídolo para que el ídolo me lo dé. Idolatría, el proceso interno del corazón. Ídolo, el proceso de la necesidad externa. La cosificación de la necesidad o el deseo externo, esto es el ídolo. Idolatría, el proceso interno. Idolatría e ídolo está siempre relacionado. Y entonces tienes tu necesidad, como el Señor no la suple, venga, voy a poner un ídolo en mi vida, a fin de que te retribuya lo que tú consideras que tú necesitas. Por eso es tan interesante la idolatría, pues porque al final tú te conviertes en Dios, porque cosificas la necesidad para que te la devuelva satisfecha, para que tú estés completo. Este proceso de construirte a ti mismo, este proceso de marcar lo que tú necesitas, exactamente lo que Mateo 4 no hizo Jesús, de decir yo quién quiero ser, exactamente lo que Mateo 4 dice que no hizo Jesús, etcétera, en toda la tentación, ni marcó en lo que necesitaba, ni marcó en lo que quería hacer, ni marcó en quién se quería convertir, etcétera. Jesús hizo una gran diferencia. No me voy a meter ahí por temas del tiempo en el sermón, pero tienes que saber estas diferencias. Y entonces tienes la idolatría. Y dice el Señor, hey, ¿qué? ¿De qué sirve tu proceso? La relación que tenemos tú y yo necesita cosas. ¿De qué sirve tu proceso de idolatría si estás justificando tu necesidad y tú quieres que te la devuelva satisfecha a algo que es imposible porque tú lo creaste o es una imagen de ti? No tiene sentido lo que estás haciendo. Esa necesidad nunca va a regresar satisfecha, pero le pones tu confianza. Y lo que está marcando en términos de Babilonia es, hey, ¿qué? ¿Hacia dónde tienes que dirigir la adoración en tu vida? La adoración es el reconocimiento de las necesidades de la relación con Dios que Dios satisface. Por eso nuestra adoración tiene que ser dirigida a Dios. Si tú crees que la moneda que acabamos de construir es el que te va a dar su satisfactor, pues vas a adorar a la moneda. En pocas palabras, adoras aquello que tú crees que te va a satisfacer tus necesidades. Acaba de plantear una estructura. Puede ser una persona en donde tú crees que esa persona te va a satisfacer todas tus necesidades afectivas de reconocimiento. Puede ser el Facebook, no tengo nada contra el Facebook, pero lo tengo que decir. En donde tú crees que el Facebook te va a devolver en 4057 likes, quizás tengas 4, pero no importa, se siente igual. Que eres alguien increíble y maravilloso. Puede que la hagas a través de la comida, puede que lo hagas a través del juego, puede que lo hagas a través de la pornografía, puede que lo hagas a través del sexo, puede que lo hagas a través de las bebidas, puede que lo hagas a través de cualquier cosa. Porque depende cómo crucificaste tu necesidad. Y lo que te estoy argumentando en particular es que primero hay un desconocimiento. ¿Qué quiere decir? Lo voy a decir así. No somos tan conscientes ni tan claros de qué necesitamos. Porque si tú tuvieras claridad verdaderamente de lo que necesitas, lo primero que tendríamos que decir es al Señor. Pero no estamos ahí. Entonces hay una mentira con la que te relacionas. Primera pregunta, abierta, ¿no? Así como al aire. ¿En verdad sabes lo que necesitas? ¿De dónde obtienes el parámetro para identificar lo que necesitas? En todos los ámbitos, ¿eh? En todas las edades. Los jóvenes necesito salir. ¿En serio? Sí, pa, ¿por qué? Necesito ir a una fiesta. Ah, necesitas ir a una fiesta. Seguramente eso te va a acercar más al Señor. Pues al Señor de la fiesta, papá, porque y empiezan en una construcción de necesidades cosificadas externas. Necesito dinero, necesito sexo, necesito una relación, necesito un carro nuevo, necesito una casa más grande, necesito un trabajo nuevo, necesito un jefe diferente, necesito. Todo cosificado al exterior sin haber entendido las necesidades internas. Pues en pocas palabras, tenemos procesos de idolatría por todos lados. ¿Vamos?
Segundo punto. Dice el Señor. Versículo siguiente. Hay, es decir, juicio, hay del que le dice al madero, despierta. Y a la piedra muda, levántate. Aunque estén recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. ¿Qué está diciendo la palabra? Va a haber un juicio sobre aquella persona que le diga a lo muerto, vive. La fotografía inmediata de eso es el Evangelio. El Evangelio le da a lo muerto vida. Nunca dice la palabra que nosotros pasamos de malos a buenos, sino pasamos de muertos a vivos. Que el Señor te diga, hey, que tú muerto, levántate, hey, tú muerto, vive, costó una cruz, un sacrificio en un calvario, la compra por sangre de Cristo Jesús, la resurrección del Señor y la ascensión y la bajada del Espíritu Santo y la espera de que Él regrese. Todo eso para poderle decir al muerto, vive. Tienes que entender todo lo que acabo de decir en términos de lo que es el Evangelio. Sin embargo, lo que está diciendo tu idolatría es que tú no das nada de esos elementos, simplemente por una dinámica de placer le dices a lo muerto, levántate. Hay momentos en donde esto parecería que no es un tema cotidiano. Hay muchísimas cosas muertas en nuestra vida. Y creemos nosotros que le vamos a decir a lo muerto, levántate. Tú no fuiste a la cruz. Fue Jesús. Tú y yo no podemos decir a lo muerto que se ponga vivo. Por eso el principio es, llévalo a la cruz. A los pies de Cristo. Para que Él sí le pueda decir a lo muerto, tú y yo no. Pero tienes que saber en tu idolatría qué es lo que está muerto. No sé si es una relación del pasado. No sé si es una situación financiera. No sé si es una situación familiar. No sé si es un tema de salud. No tengo idea qué le consideres eso. Que insistentemente tú y yo le decimos, levántate, despierta. Cuando estamos atentando directamente contra uno de los atributos profundos del Señor. Porque nosotros entonces te estás considerando que tú estás diciéndole, hey, ¿qué? ¿De veras crees que eres Dios para decirle levántate? Cuando uno revisa los versículos en la palabra en donde los apóstoles incluso le decían al que no caminaba, levántate y camina. Seguro, pero era por instrucciones del Señor, ¿me explico? No era por ellos en sí mismo que le dijeran, levántate. Si hubiera sido por su propio poder, hay una porción donde dice, pero yo he hecho milagros en el nombre del Señor. Sí, conozco, a Jesús lo conozco, pero ¿tú quién eres? ¿Qué es aquello que quieres revivir, que en tu proceso de idolatría no te has dado cuenta? Estás constantemente diciéndole. ¿Por qué? Porque hay un juicio sobre nosotros si hacemos eso. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de idolatría tiene su propio juicio. Necesitas comprender lo que está diciendo. Ay de aquel a lo que le dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. Y no me refiero a esposas que ya sé que en las mañanas nos dicen a la piedra muda, ya levántate. Sino a la dimensión en el corazón. A la dimensión en el corazón. Porque es una necesidad no resuelta. Y no es de 2 días. Es algo que venimos arrastrando hace muchos años. A veces cuando revisa el proceso de idolatría incluso, en los jóvenes es más fácil porque su historia es corta. Entre más viejos, más largo tienes que recorrer el camino de tu idolatría porque venimos arrastrando cosas quizás desde nuestra infancia. La expectativa de haber tenido algo, la expectativa de haber sido amados en la infancia, la expectativa de haber sido protegidos o cuidados, etcétera, o la carencia, no tengo idea, pero de pronto venimos arrastrando tantos temas. Le pedimos a las cosas del presente, en la cosificación transferida de nuestro pasado,
que si las tenemos, entonces nuestro pasado está resuelto. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Si tú tratas de solucionar y darle vida a tu pasado por lo que hoy tienes, es idolatría. Si lo que te dirige es, y en todos los ámbitos, cosas buenas y cosas malas, quiero una vida diferente porque fui lastimado o lastimada en mi pasado y ahora entonces, hey, eso es idolatría. Porque entonces la necesidad no cubierta de tu pasado la estás poniendo en tu presente cosificada para que entonces se trate de manera diferente. Estás haciendo idolatría. Porque en el fondo lo que estás negando es que el Señor estuvo ahí. Y una cosa es que tú y yo no comprendamos cuándo es en tus momentos más difíciles. Si tú y yo no tenemos la capacidad de ver al Señor en tus momentos difíciles, esa es nuestra ignorancia. No es que el Señor no haya estado. Por eso les decía, es como, hey, cuidado con los testimonios. Mi antes y después de Cristo. No. Cristo siempre ha estado. Es un Dios soberano, inmutable y eterno. Que nosotros no estemos bajo su autoridad, eso es otra cosa. Pero Él siempre ha estado. ¿Pensaste que estabas vivo en tu infancia por ti? ¿Pensaste que tuviste cosas en la infancia por ti? ¿Pensaste que tuviste un abrazo afectuoso en la infancia por ti? Porque el Señor lo dio. Porque el Señor lo permitió. Y el día doloroso de tu infancia, allí estaba Dios. El único tema es que nosotros no lo vimos. No supimos entender su presencia. Y entonces marcamos un pasado doloroso y creamos nuestra propia historia. Y dice el Señor, ten cuidado. Porque si tú creas tu propia historia, tú le estás diciendo a lo que tú quieres, levántate. Y a lo que no quieres, no le dices nada. Idolatría. Entonces, cuando tú entiendes esto, espero que se esté entendiendo, te vas a dar cuenta del proceso complicado del que estás. ¿Tienes necesidades no resueltas? Ya sin miedo, contésteme, ya sé que están todos así, pero sí, es evidente. Y es evidente que el Señor nos está confrontando porque nos está diciendo, hay un montón de procesos de idolatría, tus necesidades las estás exteriorizando y estás intentando generar ídolos para satisfacerlos. Estás en un proceso de idolatría, exactamente lo que está cuestionando y dice, ay en ti. Porque estás atentando contra un atributo que nada más es mío. Nada más el Señor determina lo que es vivo y lo que es muerto. Nada más el Señor. Nadie más. Job capítulo 1, te voy a enseñar eso. Llega Satanás y le dice, ¿no has visto? Bueno, más bien llega el Señor y dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre perfecto. Sí, porque lo tienes consentido. Tócalo. Señor es el que determina. Murieron hijos, perdió todas las cosas, etc. Pero Job no cometió idolatría ahí. El Señor da y el Señor quita, sea su nombre bendito. Comienza la discusión y la argumentación del proceso de idolatría de Job. 36 capítulos después, empieza a tener respuesta. Nada más para que Job entendiera cómo su necesidad la sacó. Y al final, de hoy hasta bebido, capítulo 42, restaurado el proceso. Tienes un David, tienes un Abraham, tienes un Moisés, tienes un montón de casos en donde exactamente esto que está ocurriendo en el proceso está. Babilonia es evidente que en el contexto inmediato está en esto. Babilonia no cree en el Señor, le dice al madero, despierta, le dice a sus armas, despierten, levántese. Es nuestro poder, es nuestra propia fuerza, es nuestra velocidad. Son nuestros dioses más poderosos que los suyos porque nosotros los esculpimos y ahora estos dioses nos dieron el poder de invadirlos. Y lo que le está diciendo Dios a Habacuc es, ¿de veras que eso es más poderoso? Porque por alguna manera Habacuc también fue cuestionado y en el sentido de los dioses de Babilonia, Señor, que sus dioses parecen más poderosos que los nuestros, porque sí, nos hicieron pedazos. Nos van a venir a conquistar. Ya no sé traducir tu señorío del Señor, Dios de sus dioses. ¿Dónde está? Y es ahí en donde Habacuc necesita la respuesta. Y de esos
cuestionamientos primarios, pasamos a la tercera parte del sermón. ¿Qué dice Dios? Versículo 20. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra. ¿Qué cosa? Silencio en su presencia. Es un cállate celestial. ¿Estás de acuerdo? Es un tema en donde Habacuc llega y, Señor, tengo cuestionamientos, tararara. Y el Señor, una dama que es, le dice, guarda silencio. Traducido, deja de quejarte. Yo soy Dios. Estos 5 juicios yo los haré. Deja de quejarte. Porque te quejas de lo que tú no ves en tu corazón. Y entonces, resulta que tomó la confianza, la idolatría, la necesidad exteriorizada y de pronto aparece el argumento del Señor contra la queja, ¿no? Guarden silencio. Para que vean nada más en términos referentes, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, nada más para que veas, en términos del juicio, ¿eh? Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, no es el tema ahorita, pero está, hubo silencio en el cielo, como de media hora. Tú podrías decir, no es tanto. En temas del cielo, que nadie hable, media hora. Te replanteo la pregunta. ¿Hace cuánto no te pasas media hora en silencio esperando la respuesta del Señor? ¿Hace cuánto no oras? Y después de orar, guardaré silencio, Señor, para escuchar tu respuesta. Y quedarás media hora. ¿Hace cuánto no pasa eso? ¿Sabes qué va a pasar al segundo 4? Tus pensamientos van a empezar a ser ruidosos. Y ya no vas a saber si estás hablando contigo o con el Señor. Porque no sabemos guardar silencio. Porque no sabes esperar para entender la respuesta. ¿Quieres ese principio de inmediatez? Quiero las cosas ahorita. No sé si alguna vez a alguno de los hombres, lo voy a decir así enfrente para que no se ofendan, alguien le ha dicho, quiero hablar contigo ahorita, siendo las 3 de la mañana, y tú, ¿en serio ahorita? Y la respuesta es, sí, ahorita. Como buenos caballeros que somos, nos sentamos y nos tomamos nuestro tiempo. Déjame orar con todo gusto y lo hacemos. Pero lo que te quiero decir es que de pronto se conectó la queja. Y regresamos a Habacuc. Vas a dar cuenta de que lo que está planteando el Señor es que cuando alguien toma este silencio reverente, tu necesidad está expuesta, pero tú entiendes que es una necesidad del Señor. Déjame decirlo de otra manera. El silencio es un gran indicativo de cuán sometido estamos al Señor. El tema es que necesitamos aprender a guardar silencio. Esta palabra que no nos gusta de cállate, necesitamos entenderla, verdaderamente entenderla. Pero sobre todo tienes que entenderla también, que seas tú capaz de decírtela a ti mismo. Estás pensando tal cosa, es cállate. Estás sintiendo tal cosa, es cállate. Guarda silencio. Porque si tú te empiezas a hablar y luego crees que lo que piensas es cierto y luego crees que lo que te dices es cierto, no vas a parar. Y para cuando termine este pensamiento, no, bueno, ya se construyó no nada más toda la idolatría, toda la consecuencia, diría Santiago 1, hasta la muerte, digamos, llega hasta el final de las consecuencias, por no saber guardar silencio. Antes de intentar hacer que el Señor te responda, intenta guardar silencio.
quiere decir eso? Voy a tratar de construirlo. No vas a poder desligar el silencio de la justicia de Dios. Para entender la justicia de Dios necesitas procesos de silencio. Lo que te va a ayudar a guardar silencio en tu mente, en tus emociones y en tus acciones es la fe. La fe detiene el pensamiento. La fe detiene la emoción. La fe detiene la conducta. Porque es por gracia. La fe es tu mejor freno de manos. Pero necesitas abrazar la fe. Porque si no abrazas la fe, no vas a abrazar lo que el Señor diga en su palabra. No vas a abrazar lo que el Señor te conteste en tus oraciones, etcétera. No lo vas a poder relacionar. Y quieres que el Señor te conteste inmediatamente. ¿Y cómo sabes cuando quieres que el Señor te conteste inmediatamente? Porque gente es como, Señor, tengo una duda. Respóndeme aquí. Y es como, ¿en serio quieres que te responda así el Señor? Y para cuando lees el versículo, pues no te va a gustar la respuesta, ¿verdad? Porque no te entendí, Señor. No tiene nada que ver, pero no te entendí, Señor. Está bien, creo que lo pregunté mal. Va de nuevo, Dios, aquí. Eso no es guardar silencio. Eso es presionar al Señor para que en el principio de inmediatez te dé una respuesta pronta. Entonces no quieres justicia. ¿Cuántas dinámicas en tu vida han sido así de problemáticos? Nada más porque no aguantas que una necesidad no esté satisfecha. El problema es que eres intolerante a tus necesidades no satisfechas. Ahí es en donde está el problema de tu idolatría. Y como hoy tenemos un montón de necesidades no satisfechas y el Señor te dice, espera, espera. ¿Te recuerdas esas escenas de película típica en donde te viene el momento crucial y espera, espera, espera y todo son ansiedad? Igual el Señor, espera. ¿Pero qué espero, Señor? Dime ya, espera. Lo que le está diciendo el Señor Habacuc es, yo voy a responder a mi manera, ya acaban mis juicios. No vas a ver quizás el juicio, pero no importa. Espera. Quizás tu necesidad no la vas a ver resuelta, pero espera. Porque si no eres capaz de esperar en el Señor, a pesar de que tu necesidad no esté resuelta, pues entonces le estás diciendo a Dios, tu bondad no es buena. ¿Te acuerdas el Salmo 23? El Señor, Reina Valera diría, el Señor es mi pastor, ¿qué cosa? Nada te faltará. No interpretes mal. No es un versículo amuleto. Le necesito un nuevo carro. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No dice eso. Lo que está diciendo es que la crisis que hoy tienes es parte de tu nada te faltará. El tema de salud que hoy tienes es parte de tu nada te faltará. Los problemas relacionales que hoy tienes son parte de tu nada te faltará. ¿Por qué los quieres quitar si es lo que el Señor permite para que seas transformado a su imagen? Nada más porque no te aguantas con una necesidad no satisfecha. Exactamente lo que quiere tratar el Señor es eso. Dice, qué curioso, que la necesidad financiera, la necesidad de salud, esta no la aguantas. Pero el vacío que tienes de la necesidad de tener una relación conmigo, ese sí lo aguantas. Qué paradójica es tu relación. Esta misma inmediatez la deberías de tener conmigo, que es la relación vital. Esta sí es una necesidad vital. Y de pronto, tú agarras tu vida en las dinámicas de tus circunstancias y quieres que se satisfagan esa, pero no mi relación contigo. Qué paradójico eres. Y como no respondo de manera inmediata, construyes ídolos y construyes imágenes y construyes tuyo. Para que yo, porque no te doy las cosas y ellos te las van a dar, cuando es una mentira, es imposible que esas cosas te lo den. Y aún así insistes y confías en ellos. Guarda silencio, Habacuc. Deja de quejarte. Y esto que te he dicho, espera, que yo lo voy a hacer. El justo, por su fe, vivirá. No dice por sus necesidades satisfechas. Dice el justo, por su fe vivirá, no por la necesidad satisfecha.
¿Sí estoy siendo claro? Cada vez que tú y yo tenemos un proceso de idolatría, lo que hacemos entonces es, no esperamos en el Señor y no es un proceso de fe. Por consiguiente, no vivimos, sino al contrario, vamos muriendo. La idolatría nunca va a dar vida. Es una promesa vacía. Usted decía al principio, ¿te han mentido? Sí. Y todavía te pregunté, ¿te gusta? No. Entonces, ¿por qué te mientes tanto? ¿Por qué te mientes todos los días en tu proceso de idolatría? ¿Por qué esas mentiras sí las toleras? Y ahí no dices nada. Y dice Dios, guarda silencio. Estoy en mi santo templo. Toda la tierra guarde silencio en su presencia. Necesitas la presencia del Señor. No que tu necesidad esté satisfecha. Pero déjame te lo pongo en una última pregunta. ¿Qué ruido te impide guardar silencio ante el Señor? ¿Es un pensamiento, es un sentimiento, es un recuerdo? ¿Qué? ¿Cuál es el ruido que te impide guardar silencio ante el Señor? Quizás es un deseo. Te lo había explicado alguna vez en un miércoles. Hay dos, es como si en el interior tuviéramos dos vasos. Uno de deseos y uno de necesidades. Lo predicó Tofi algún miércoles también el sobre deseo. Tienes que cuidar que el vaso de los deseos no se llene, sería el sobredeseo, no se desborde. Y tienes que cuidar que la necesidad no se vacíe demasiado. Tienes que tener esta regulación constante entre deseos y necesidades. Pero no confundas tus deseos con necesidades. Necesitas una relación con Dios. Necesitas guardar silencio en la presencia del Señor, aunque tus deseos no se cumplan. Encárgate bien de guardar silencio para que reconozcas tus necesidades frente al Señor. Y la relación que tengas y lo que tu relación con Dios necesite, te lo promete la palabra. El Señor lo va a suplir. Las necesidades de tu relación con Él, no las tuyas. Conclusión. Cosificas una necesidad de manera externa, le pones tu confianza, todavía le atribuyes y le dices, despiértate, quiero que me regreses cosas satisfechas. Y el Señor dice, para eso, guarda silencio. Lo que necesitas es mi presencia. Acomoda tu relación conmigo. Guarda silencio en mi presencia y espera que yo haga las cosas conforme a mi voluntad, no a tu voluntad. Si tú y yo nos equivocamos en eso, tenemos una idolatría. Si tienes idolatría, si en este momento se te aparecieron varias, arrepiéntete. Porque hay de aquel que intente suplantar lo que hizo Jesús en una cruz para darle vida a los muertos. Y tú, sin ir a la cruz, intentas darle vida a lo que no puede servir. No le robemos la gloria al Señor. Oramos. Eres tan grande, Dios, y nosotros tan pequeños. Perdónanos por no tolerarnos con necesidades insatisfechas. Perdónanos por no saber guardar el tiempo, el silencio necesario a fin de que tu gloria sea exaltada. Perdónanos porque intentamos de manera inmediata resolver lo que a nosotros nos gusta, porque nos incomoda, Señor, pensar que nuestra necesidad no será satisfecha. Pero sobre todo perdónanos porque a veces pecamos contra ti en la concepción de que tú suplirás todas nuestras necesidades. Y sin darnos cuenta nos ponemos en un lugar que no nos corresponde. Tú eres Dios, no nosotros. No estás en la relación para suplir todas nuestras necesidades. Y sin embargo nosotros pensamos eso sin darnos cuenta que la relación contigo es todavía un tema superior a nosotros. Perdónanos por nuestra idolatría, la que sea, Señor, en donde pecaminosamente buscamos y ponemos nuestra confianza y dirigimos nuestra adoración a cosas que no van a cumplir nunca su propósito.
pero toda la tierra será llena de ti. Y ahí, Señor, es donde podemos guardar silencio, un silencio deleitoso, un silencio que reverente por reconocerte. Quiere decir que no nada más eres dueño de nuestras palabras y de nuestras oraciones, también eres dueño de nuestros silencios. Y es una forma de expresar que estamos sometidos a ti. Es importante eso, Señor. Tómanos, guárdanos, exalta tu nombre en nuestra vida, glorifícate en nuestra vida y transfórmanos a tu imagen, Señor. Sea tu nombre bendito. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si tienes algo que pedir perdón, arrepentirte, creo que es el momento. Y después de eso, alabamos al Dios digno.